Muy buenos días. Vamos a dar unos segundos para que se activen las conexiones de las personas que estaban en la sala de espera y comenzamos. Muy bien, pues buenos días, bienvenidos, bienvenidas a la Cámara de Comercio de Cantabria. Hoy tenemos una nueva jornada del programa Acelera Pyme. Conmigo están Francisco Dueñas, responsable de Acelera Pyme en Cámara Cantabria, y Roberto García, director general de Ámbar Telecomunicaciones. Roberto, muchas gracias por tu colaboración, siempre con todas las iniciativas que te proponemos. Y bienvenidos. Buenos días, gracias a vosotros. Nada, darles la bienvenida y los buenos días a todas las personas que nos acompañan desde el apartado de espectadores, espectadoras, y recordarles que tenemos el botón preguntas y respuestas para que puedan ir formulando ahí todas las cuestiones que se les planteen durante la ponencia, durante la exposición de Roberto García. Todas ellas serán resueltas al finalizar la exposición. Ahora les dejo con nuestro compañero Francisco Dueñas, que, como decía, será el responsable de la Oficina Acelera Pyme en Cámara Cantabria, para que les hable un poco más de este nuevo programa. Adelante, Fran. Muchas gracias, Erika. Nada, un par de minutillos simplemente para hacer una introducción de la Oficina Acelera Pyme. Primero, agradecer tanto al Colegio de Caminos de Cantabria por su colaboración en esta jornada, como a Ámbar por su ponencia. Y simplemente recordar el programa Acelera Pyme, que de aquí desde Cámara Cantabria, proyecto financiado por FEDER, Cámara España, Red.es y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Tenemos para este año los siguientes la tarea con este programa de dar apoyo, soporte, formación, todo lo necesario para ayudar a las empresas pymes autónomos en este proceso de digitalización que a veces nos cuesta un poco saber por dónde empezar, ¿no? Uno de los grandes pilares de este programa es la parte de asesoramiento, y el otro es toda la fase de sensibilización, formación y jornadas. Y una de las grandes demandas que nos han llegado a través de las diferentes empresas de la región a la Cámara es el tema de ciberseguridad, ¿no? Todos vemos últimamente muchas noticias, desde particulares autónomos hasta grandes infraestructuras en Estados Unidos o grandes multinacionales con problemas de todo tipo. Y nuestra idea de hoy era hacer una jornada evidentemente práctica con Ámbar, que nos cuenten un poco los problemas que ellos en sus clientes detectan y qué soluciones les proponen. La idea es 40 minutos de exposición por parte de Roberto y dejar 10-20 minutos para las siguientes preguntas. Yo recomiendo siempre que aprovechemos esta ocasión del webinar de hoy para resolver todas aquellas que consideremos. Y si no, tanto a través de la Cámara de Cantabria como de Ámbar, hacernos llegar cualquier consulta para tratar de eso. Y sin más, como siempre digo la misma frase al empezar, Roberto, al currón, ¿no? Entonces, nada, simplemente muchas gracias tanto a ti como en representación de Ámbar como al Colegio de Caminos por la jornada, y sin más te doy paso, ¿no? Pues oye, lo primero, como decía antes, muchas gracias a la Cámara de Comercio, al Colegio de Caminos, a la Oficina Acelera Pyme y a todos los asistentes. Cuando hace unos días hablábamos con Francisco de los puntos y los pilares que se basa la digitalización, yo le decía que hay muchos aspectos, pero yo creo que uno que a día de hoy está cogiendo un volumen y es muy importante es el tema de ciberseguridad. Cada día, como bien ha comentado, vemos en periódicos, en noticias, en televisión, en redes sociales, pues una empresa o una multinacional, una administración pública, como hace muy poquito nos ha pasado pues, con el SEPE o con algunas otras entidades, que ha sufrido un ciberataque. Y vamos a ir analizando desde nuestro punto de vista, desde lo que nosotros en Ámbar comentamos a nuestros clientes, cuáles son los puntos importantes a la hora de tomar en cuenta para la parte de ciberseguridad en el proceso de digitalización. Porque siempre partimos de esa base, que estamos pensando en digitalizarnos, pensamos en avanzar en nuestra corporación, estamos trabajando por ese aspecto. Yo tengo una presentación, voy a intentar que sea lo más amena posible. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier pregunta que surja, por favor, estamos encantados. Me para
Erika en este caso, para que pueda yo responder a las personas según aparezca antes de que sea más complicado. Entiendo que se está viendo la presentación que tengo en este momento, ¿correcto? Entonces, bueno, yo la he titulado ¿Quién vigila? Porque al final vamos a decir que la parte de ciberseguridad estamos vigilando lo que pasa en torno a todo lo que son los procesos, en torno a toda la información que tenemos, en torno a nuestras infraestructuras, a nuestro negocio, estamos viendo, pues, ¿quién vigila? Luego espero al final de la presentación poderos dar esa información un poquito más concreta de saber responder a la misma, porque hay diferentes puntos de vista para esa parte. A ver si conseguimos avanzar. Bueno, preparado con un pequeño índice para que veas un poquito qué es lo que hacemos y comenzamos a lo primero. Yo he ido poniendo un montón de frases que me resultan curiosas de algunas personas. Al final vamos a pensar que trabajamos con un montón de cosas, pero en el entorno, en el mundo, desde armas nucleares, centrales nucleares, pero al final hasta los propios tostados van a ser vulnerables porque van a estar conectados a nuestra red, entonces hay que protegerlos. Entonces, cualquier elemento que estamos conectando a día de hoy, todo, nuestras neveras, nuestra televisión, todo al final acaba siendo vulnerable porque acaba teniendo una conexión y todo el mundo puede acceder a esa información. Por eso hay que saber protegerlos de la forma adecuada en cada caso. Con lo mismo la central nuclear, evidentemente, que un tostador, pero hay que tener ese conocimiento de protección. Y partimos de la cuestión que la ciberseguridad es una cosa que tiene que ser evolutiva. Y me explico. Nosotros podemos hacer un primer análisis de cómo estamos hoy. Yo siempre hago un símil que puede ser, estamos hablando de temas médicos, nos hacemos un chequeo en nuestro centro médico y nos dicen, pues Roberto, estás fantástico, tienes el colesterol en un nivel adecuado, el azúcar no está disparado, estás fenomenal. Pero volvemos un mes después y vemos que todos los valores han fluctuado. Es decir, todo va evolucionando, entonces todos los sistemas que nosotros tenemos en nuestras compañías, desde nuestros correos electrónicos, pasando por nuestros ERPs, CRMs, podemos pensar que a día de hoy están todo, pues, unas versiones que están protegidas, pero al cabo de un año o de un mes o de una semana se detecta cualquier tipo de vulnerabilidad sobre esos sistemas y tenemos que hacer un análisis de nuevo porque hay que mantenerlo vivo. Por eso decimos que tiene que ser ciberseguridad evolutiva. ¿Ya que nos enfrentamos? Bueno, pues al final nos enfrentamos a un montón de cosas y vamos a ir poniendo algunos de los ejemplos de lo que estamos sufriendo a día de hoy. Pues lo primero que nos enfrentamos es que España es uno de los países más ciberatacados del mundo. Esto que vemos y durante mucho tiempo los hemos estado viendo en películas y vemos que estos son los agentes especiales que meten un virus en un PC para sacar información de alguien. Esto es mucho más cercano de lo que todos pensamos. España es el tercer país del mundo que más ciberataques recibe. Entonces tenemos que ser conscientes que todos somos objetivo y luego veremos de quién podemos ser objetivo y para qué podemos ser objetivo y para qué sirve todo lo que nos está pasando alrededor. Lo siguiente es que nos enfrentamos a un montón de amenazas. Yo he destacado dos porque son muy conocidas. Durante un tiempo pues hay una palabra inglesa que se llama ransomware, que al final lo que significa es que te están secuestrando cierta información de lo que tú tienes, es decir, que hay alguien que se conecta a nuestros dispositivos, nos los bloquea, nos los hace que no podamos acceder a esa información y nos pide un rescate. El otro día leí un artículo, no sé la cantidad de billones de dólares que está moviendo ya ese tipo de negocios y ya hay empresas dedicadas dentro de la parte oscura pues a hacer ese tipo de prospección para poder encriptar información y poder sacar todos esos datos de los clientes y, si haces un pago, pues poder recuperarlos. Y el segundo, pues es el fraude del CEO. El otro día hablaba con otra persona y decimos, bueno, esto que parece que es de ciencia ficción, ¿qué significa? Bueno, pues es muy fácil. Puede llegar un correo directamente a la persona de finanzas de nuestra corporación y dice, oye, una transferencia urgente a este número de cuenta porque es para un pago asociado a cualquier cuestión. Y dices, pero ¿cómo puede alguien saber esto? Pues es muy sencillo. Mi perfil lo podéis ver en LinkedIn, el perfil del CEO de mi compañía también, podéis saber quién es el financiero de mi empresa, tenéis todos esos datos, sabéis clientes porque publicamos todas las personas, pues en qué clientes estamos, con quién trabajamos. Pues confeccionar un correo y mandárselo a una persona simulando una dirección de correo es relativamente sencillo. Entonces, creo que hay gente que se dedica a esto y que no le va tan mal, porque hace muy poquito hablábamos con Francisco haciendo mucho de una corporación pues, que había tenido que asistir a un tipo de asunto similar
pues por una persona que había hecho como 15 o 20 de estos. Que había conseguido pues una pequeña fortuna al final entre una cosa y otra. Pero bueno, parece que esos delitos, pues al final, repito, delitos, porque eso es un delito, pues al final acaba pasando, digamos, en la sociedad y está pasando constantemente. ¿A qué más nos enfrentamos? Bueno, pues tenemos a ciberdelincuentes, pero esto que parece, cuando vemos la cara del Anonymous, con la careta así puesta, que es alguien que es una persona idealista, que está buscando qué pasa en el mercado y vamos a intentar ver valores y contra ciertos gobiernos porque están talando árboles y cosas de este estilo, no es así. Realmente acaba siendo, al final es un negocio. Y al final acaba siendo por diferentes cosas. Estamos buscando, pues además de los ciberdelincuentes, pues errores humanos. Podemos equivocarnos a la hora de gestionar cierta información, podemos tener antiguos compañeros, competencia desleal. Siempre ponemos un ejemplo porque es conocido, era de los perfiles de buscadores de viajes. Ellos mismos atacaban a su competencia intentando bloquear su propia página web, porque si no ibas a un portal, ibas a otro. Entonces intentaban bloquear el portal de al lado para poder tener ese número de clientes. Y eso, vamos a decirlo, no era ningún delito, sino que simplemente intentabas bloquearlo. Pero conseguías al final tu objetivo, que era no permitir la información, digamos, a la competencia. ¿Qué más cosas podemos tener? Bueno, pues nos encontramos después al coronavirus y dices tú, Roberto, pero que esto está en la sociedad, esto no está en la realidad. El coronavirus, que todos estamos luchando, con todos nuestros sanitarios durante todos estos meses y todos nosotros lo estamos sufriendo, relacionado con él está habiendo también ataques específicos a entornos médicos, a entornos hospitalarios, a farmacéuticas. El otro día leí un artículo muy interesante asociado a cómo se están intentando capturar esas patentes que quieren liberar y cómo poder conseguir información. Salía que los servicios secretos chinos supuestamente habían intentado entrar en la vacuna española y conseguir información de la misma. Eso también salía hace unos meses. Entonces también estamos enfrentándonos en cosas similares a estas. ¿Y qué se lleva este año? Bueno, pues aquí veis, ataques de todo tipo, de ransomware, que decía que es uno de los más interesantes, ataques a infraestructuras críticas, como acabáis de ver hace muy poquito, algunos oleoductos americanos de difusión de petróleo y demás, hasta problemas de nuestra casa. ¿Cuántos estamos en nuestra casa como estamos aquí teletrabajando y haciendo, digamos, nuestro día a día desde nuestra casa? Pues estamos teniendo nuestro perímetro, nuestra compañía mucho más extensa y nos conectamos a veces con medios que no son los más adecuados, pues por la necesidad que hemos tenido durante todo este tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que ir haciendo? Bueno, pues vamos a ir evolucionando. Lo mismo que ha evolucionado, por ejemplo, el ejemplo que pongo aquí del ransomware, tenemos que ir evolucionando. Y por eso decimos que vamos a ser evolutivos. Aquí pongo una simple transparencia, donde, pues bueno, pues como veis, el ransomware, que es este bloqueo de la información que tenemos, ha ido evolucionando desde el 2016, que estaba muy orientado a los particulares, a día 2021 está más orientado casi a las infraestructuras críticas, los malos, como podemos decirlos así, lo mismo que han estado en casa, como nosotros, pues han tenido mucho tiempo para pensar y han buscado dónde tengo mejor negocio, dónde tengo más posibilidades y han ido evolucionando sus ataques y haciéndolos mucho más precisos. Todos recordaremos en el 2017 el WannaCry, que fue un hito que a nivel mundial pues se cayó un montón de compañías, desde energéticas a Microsoft, a grandes operadores telefónicos del mundo, pues a los últimos que quizás no sean tan conocidos para el público más habitual, pero que están intentando buscar, pues como decíamos, un oleoducto. ¿Vale? Y al final lo único que tenemos que hacer es ceder al chantaje cuando si nos hacen ese ransomware, eso no significa que recuperemos esa información. Es decir, que no solamente a veces pagando vamos a recuperarlo. Luego explicaré el porqué. ¿Vale? Porque las consecuencias de este ciberataque no solamente son la parte económica, sino siempre tenemos un riesgo reputacional porque no sé si conocéis que hay una normativa que se llama la RGPD, donde desde hace unos años hay que publicar si hemos recibido un ataque a nuestra información y se han sido comprometidos datos de carácter personal. Hay que comunicarlo a la Agencia Española de Protección de Datos y ya son informaciones públicas. Y si no hemos tomado las medidas adecuadas, nos pueden hasta sancionar con cuantías importantes. ¿Qué más tenemos? Pues luego, pues operativo. Podemos dejar de producir, podemos tener problemas sobre personas. Pues en algún caso, si atacamos a hospitales, pues con y luego tenemos que plantearnos en el cumplimiento de ciertas normativas y en la estrategia de lo que estamos haciendo. Con todos ellos, pues tenemos que evolucionar. ¿Qué tenemos que hacer? Me encanta esta cita. Es como la ropa interior, o sea, nunca la compartas, ¿verdad? Nunca compartamos la información. Al final, siempre hay que pensar que la cadena que forma toda la seguridad
de nuestra compañía tiene un eslabón que es el más débil, que es el propio usuario final. El propio usuario final al final es el que acaba teniendo por los primeros puntos de contacto más fáciles y no todos ellos están concienciados y con la información más adecuada. Para ello, ¿qué tenemos que plantearnos? La primera cosa es que tenemos que pensar que es que no es lo mismo la seguridad de la información que la seguridad informática. Y me explico. Cuando hablamos de seguridad informática podemos poner todos los antivirus, todas las protecciones, firewalls y equipos que hay que poner en las corporaciones, pero nuestra información tiene que estar segura, tiene que estar bien almacenada, bien protegida, con una copia de seguridad adecuada, en unos repositorios con los permisos para que solamente ciertas personas pueden entrar. Son dos cosas que a veces las confundimos, pero que es importante tenerlas en cuenta. Y para ello tenemos que ver 3 puntos. Primero, hacer un análisis de riesgo de lo que estamos haciendo, ver las regulaciones que nos afectan, porque cada sector en el que trabajamos puede tener una regulación específica. No es lo mismo si somos infraestructura crítica del Estado, que si somos una banca, que si somos pues, una empresa productora de algo crítico que tenemos que tener un control específico. Pues, plutonio, por decir algo, trabajamos con plutonio y tenemos que tener un control sobre ciertos elementos concretos. Y para ello tenemos que hacer pues, un plan de director dentro de nuestra corporación para hacer pues ver cómo estamos en cada momento y hacer unas auditorías y ver unos tipos de eventos para evitar ese tipo de vulnerabilidades que estén expuestas concretamente al exterior. Y para ello planteamos 4 pilares. Primero, un cumplimiento normativo, como hemos dicho, nos cumple esa normativa. Tenemos que analizar los procesos de seguridad, vigilancia de esa seguridad, cómo va evolucionando en nuestra corporación y ver esa seguridad de la parte más informática. Al final es lo que tenemos que tener. ¿Y por dónde empezamos? Bueno, pues yo planteo siempre estos 3 pasos. Primer paso, hay que hacer una prevención. Como he dicho antes, el factor humano es la parte más clave de lo que tenemos. Tenemos que hacer una primera formación de todos nuestros usuarios. Tienen que conocer qué está pasando fuera. Si somos, voy a decir la palabra que suena muy feo, analfabetos digitales en cierta información en cuanto a ciberseguridad, pues probablemente tengamos un problema serio al cabo de X tiempo. Tenemos que hacer una simulación de ataques y después hacer una protección. La primera fuente que encontramos, que suele ser la principal sobre la que nos entra todo, que es nuestro punto de conexión al mundo digital, suele ser el email, pues ese hay que tenerlo muy protegido. Lo mismo que los navegadores web, nuestros móviles y otros dispositivos. ¿Y qué pasa si nos han atacado y si tenemos algo? Porque es que las empresas, luego veréis, como pongo en otra cita, son las que han sido atacadas y las que van a ser atacadas. Pues tenemos que tenernos una previsión correcta para que si nos pasa, lo podamos proteger cuanto antes. Es decir, realizar copias de seguridad adecuadas, tenerlas bien protegidas y ser capaces de recuperar esa información cuanto antes. Que a veces es nuestro principal caballo de batalla. ¿Y cómo tengo que hacerlo? ¿Cómo debo protegerlo? Factores humanos, factores organizativos y esa capacidad de recuperación, como estamos diciendo. Y aquí surge un concepto que el INCIBE, que no sé si todos conocen lo que es el INCIBE, que es el Instituto de Ciberseguridad Nacional en España, que está ubicado en León, que, bueno, pues que constantemente nos va dando pinceladas y pequeñas píldoras pues para que todos sepamos un poco lo que está pasando, que ayuda tanto a pequeñas empresas como a particulares en el entorno de ciberseguridad, ha definido pues una palabra que suena, a mí me parece que suena muy bonita, que se llama ciberresiliencia. Y eso es la capacidad que tenemos para resistir, protegernos y defender el uso del ciberespacio de los atacantes. Parece que estamos en la guerra de las galaxias, estamos protegiéndonos de los malos ahí con los rayos láser. No, tenemos que ser capaces de ver lo que tenemos, cómo protegernos y cómo poder recuperar lo que nos ocurre en ese caso. Por eso seríamos una empresa o una corporación o un entorno, una organización ciberresiliente. ¿Y cómo podemos ser ciberresilientes? Bueno, pues tenemos que protegernos en estos 4 puntos. Hacer una protección de nuestros datos y nuestro comercio electrónico, si tenemos comercio electrónico. Constantemente tenemos que hacer unas ciertas auditorías de seguridad y un plan de seguridad y ver cómo es la continuidad de nuestro negocio, si es viable o no es viable. Y luego cómo somos capaces de dar respuesta a las alertas que nos van viniendo y cómo monitorizamos nuestras infraestructuras. Y por último, pues por hacer todas esas protecciones de los datos, los correos, el puesto de trabajo, web. Pues bueno, pues muy bien. Como decía, que podemos ser 2 empresas, las pirateadas y las que van a ser pirateadas en un cierto tiempo, pero ¿cómo empezamos a hacerlo? Y ahora ya vamos a entrar un pasito más adelante. Lo primero que decimos es quién vigila al vigilante, ¿vale? ¿Qué es esto de quién vigila al vigilante, Roberto? Dice, pues mira, algo muy simple. ¿Cómo podemos saber si un día nos atacan, qué impacto tenemos? Pues mira, existen herramientas en el mercado que se llaman herramientas de BAS, que es Break Attack Simulation, es decir, que nos estamos intentando ver si un día nos hacen un ataque a nosotros.
para tener claro exactamente cómo sería el efecto en nuestra corporación, para poder minimizarlo. Eso sería, vigilamos nuestras herramientas, esa primera parte. Segunda parte, ¿quién vigila a nuestra tecnología? Pues mira, hay una cosa muy clara. Como he dicho antes, todos los otros elementos que tenemos integrados en nuestras organizaciones están conectados pues, a la nube, al 5G, a los móviles, a los portátiles, a Internet, a un montón de cosas. Y todos ellos tienen un montón de vulnerabilidades posibles. Tenemos que hacer un análisis de esas vulnerabilidades para poder saber en cada momento si están a la última o a la penúltima o estamos muy atrás y con algo muy, muy simple nos pueden tener cualquier problema. El siguiente punto que tenemos que hacer es cómo vigilamos nuestros datos. Nuestros datos es nuestro oro. A día de hoy el dato, todo el mundo habla del Big Data y esa gestión de esa información. Ese dato es muy importante. ¿Quién tiene acceso a ese dato? Pero ¿quién tiene acceso no solo desde fuera, sino también desde nuestra propia organización? Entonces, a día de hoy tenemos que tener un control exhaustivo dentro de nuestra organización, quién puede acceder a cierta información y cómo proteger esa información dentro de nuestra compañía. Y como digo, hay un elemento que es clave para esa parte, se llama el directorio activo. Todos tenemos o nos basamos en herramientas, muchas veces de Microsoft, entornos organizativos, y es uno de los puntos más débiles que yo siempre digo que hay que poner especial foco. ¿Vale? Siguiente punto, ¿quién vigila a los usuarios, a nuestros propios usuarios? Como hemos dicho, tener, digamos, a nuestros usuarios bien informados y bien formados, pues nos va a ayudar a minimizar esos puntos. Hay que tener una concienciación importante con ellos. Pero posteriormente hay que ver si son capaces de, en algún momento, cuando les llegue, siempre digo el mismo ejemplo, un correo malicioso que aparezca, usted tiene una cosa pendiente por no sé dónde, la Dirección General de Tráfico le ha llegado una multa de no sé qué, o tiene un paquete de correos, o su tarjeta del banco XXX, pues cambia aquí sus claves. Si realmente eso sabemos que es mentira, ¿cómo podemos intentar evitar y no poder acceder? Es decir, que confiemos que nuestros usuarios están preparados y habilitados. Para eso debemos hacerles unos análisis constantes para esa parte. ¿Vale? Y por último, ¿quién vigila a los ciberdelincuentes? Dices, pero ¿cómo vamos a poder ver lo que están haciendo? Pues que todos sabemos que existe una internet que es pública, donde todos nos conectamos pues, a ver a nuestros periódicos, nuestra información, leer nuestros artículos más de opinión que nos pueden interesar, acceder al banco, a nuestras empresas poder publicar información al respecto. Pero existe una web, que es la Dark Web, que está totalmente oculta, que hay que ser especialista para poder hacer esa información, donde los ciberdelincuentes intercambian información. Es decir, como que están trabajando por debajo de tierra para poder ver qué es lo que está ocurriendo. Entonces, en ella se puede hacer análisis de cierta información. Es decir, el otro día estábamos nosotros hablando con una universidad de este país que es importante, en la cual pues tienen unos estudios de investigación muy potentes. Entonces estaban muy preocupados porque pensaban que se les podían robar o podían acceder a cierto tipo de información. Pues en la Dark Web estuvimos haciendo una búsqueda con ciertas herramientas y nos aparecía que las contraseñas de ciertas personas importantes valían entre 20.000 euros más o menos. Es decir, se subastan, digamos, los precios para poder acceder a cierta información de conexiones de ciertos usuarios. ¿Vale? Entonces, podemos vigilar qué es lo que está pasando con los ciberdelincuentes. Hasta cierto punto es imposible ver toda esa información, pero tener un primer paso y poder saber qué puede pasarnos si algún día se conectan contra nosotros y nos vienen a buscar cierto tipo de acceso a nuestra corporación. Bueno, ¿y cuál es nuestra propuesta? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es ser responsables, como ponemos aquí. Tenemos que asegurarnos, intentar ser ciberresilientes. Y desde Ámbar proponemos los siguientes pasos. Lo primero tenemos que vigilar. Para vigilar al vigilante planteamos esto. Pues como decíamos antes, pues herramientas de VAS, herramientas que nos permitan hacer auditorías de seguridad constantemente y hacking ético. No nos volvamos tampoco paranoicos y hay que hacerlo todos los días, pero periódicamente es importante. Hay que hacer ese tipo de análisis para poder ver a lo que tenemos y cómo estamos en cada caso. Vigilar nuestra tecnología. Pues como decimos, hacer un análisis de esas vulnerabilidades y ver unos análisis de cómo funciona nuestra red, nuestros sistemas de backup, si tenemos un cloud, si tenemos un plan de contingencia y de continuidad que realmente sea operativo y esté actualizado, porque muchas veces nos encontramos en clientes que nos solicitan, oye, tengo un plan de contingencia, está todo perfecto, pero si esto es obsoleto, estas herramientas ya no lo trabajas con ellas. Pues hacer pruebas constantes y coordinadas de que la tecnología que estamos utilizando son correctas y nos permiten pues, hacer el uso que hemos demandado para ello.
¿Qué más tenemos? Hacer un análisis de los datos. Queremos hacer un descubrimiento, como decimos, quién entra, quién no entra, está cifrada, no está cifrada la información crítica, quién puede copiar, exportar, sacarla. Ese tipo de análisis es importante para la parte de los datos y hay herramientas muy específicas para ello. Luego los usuarios, ¿qué identidades tienen? Hemos cambiado las contraseñas, periódicamente es muy recomendable. El otro día había un artículo que la contraseña más utilizada en España, creo que el artículo decía España, es 1, 2, 3, 4. Pues hombre, si el 70% de los usuarios utilizan esa contraseña, pues tenemos un 70% de probabilidad de poder hacer cierta información. La segunda era password, que era también muy complicada intentar encontrarla. Pero bueno, como bien digo, al final hay que intentar buscar, digamos, que eso se actualice, que nuestros usuarios sepan que es importante tener esas contraseñas periódicamente renovadas, que tengamos también pues esa conciencia, esa formación, que es muy importante, repito. Si no partimos de esa base, difícilmente vamos a ser capaces a poder protegernos de una manera adecuada. Y por último, como decíamos, pues ver ese tipo de análisis y herramientas para los ciberdelincuentes, ver qué están haciendo, qué están utilizando, y hay herramientas de vigilancia digital que se llaman. Con todo ello, planteamos hacer una gestión segura de la información. ¿Para qué? Para que seamos capaces de reducir los riesgos y utilizar intentar que nuestro negocio pues, esté operativo al máximo tiempo posible. Segundo, anticiparnos a las potenciales amenazas que tenemos. Y con ello utilizar las medidas de ciberseguridad adecuadas. Y en el caso de que tengamos un incidente de seguridad, que repito, que es probable que lo podamos tener en algún momento de nuestra vida, de nuestra corporación, seamos capaces de recuperarlo de una manera rápida, ágil y eficiente para que no haya problemas y poder disminuir, digamos, ese riesgo que tenemos en los siguientes aspectos. Y lo siguiente paso sería, ¿cómo podemos empezar a hacerlo? ¿Cuándo podemos empezar a hacerlo? Pues oye, mi teléfono lo vais a ver al final de diapositivas, pues para que cuando queráis podéis llamarnos, os hacemos un primer diagnóstico, hacemos diagnósticos gratuitos que luego veréis, para las compañías, para poder darles un par de pasos para que puedan evolucionar y tener diferentes aspectos a lo largo de los próximos meses. Y siempre digo, frente a las amenazas, pues cuando en la época más antigua aparecía pues un escorpión, pues aparece el ámbar en este caso. Esto es un símil que le gusta mucho a un compañero mío porque al final protege todo lo que tiene, le enmascara y le tiene ahí bien protegido. Y poco más os puedo decir. Yo no quiero entreteneros más. Me apetecería que tuvierais una pregunta para mí o cualquier otro punto y agradeceros el tiempo. Esta es mi presentación y cualquier duda, cualquier consulta, que tenéis mi teléfono, mi correo, mi contacto a vuestra entera, repito, disposición para lo que queráis. Cedo el turno a Erika y a Francisco. Muchas gracias, Roberto, por la exposición. Creo que Francisco coincidirá conmigo en que has repasado punto por punto todos los aspectos que consideramos fundamentales y viene bien siempre refrescar esas cosas que a veces parecen obvias y luego en la práctica no lo son tanto y todos cometemos a veces imprudencias sin darnos apenas cuenta. Entonces, nada, te voy a ir trasladando, si te parece, y en cualquier momento, Francisco, puedes unirte, ¿vale? Y añadir lo que consideres. Te traslado, Roberto, las consultas que nos han formulado, que nos han llegado. Ezequiel nos pregunta si él, que tiene almacenados sus proyectos de ingeniería en el disco duro, puede considerar como solución tener todo en la nube. Bueno, ¿sería una primera medida de seguridad? Eso añade. ¿Cómo decirlo claramente? Existe el blanco y existe el negro, pero también existen grises intermedios. Siempre digo una frase muy similar. Cuando nosotros tenemos toda nuestra información almacenada en nuestro disco duro, tener un backup, pueda ser en nube o pueda ser en otro punto externo fuera con unas cintas o con los discos o con otro tipo de herramientas, siempre nos va a ayudar en caso que tengamos un problema para hacerlo. Pero que sepamos que no es la única solución, porque los últimos ataques que está habiendo, ya saben los ciberdelincuentes que tienen mucho tiempo, como bien digo, que están pensando en esas cosas, algunos van dirigidos no solamente a cifrar la información que tienes, porque como lo tienes sincronizado con la nube, también intentan bloquear lo que tienes en nube. Entonces,
menos que nada siempre es, pero hay que también tener en cuenta que es importante hacer el análisis concreto de la información, sobre todo lo crítico y lo más relevante, pues tener cierto tipo de backup en algún otro medio que no esté conectado, si es posible. Siempre se recomienda también ese tipo de análisis. Entonces, si entiendo bien, pues eso, que una combinación de medidas sería lo más adecuado, lo idóneo. ¿Teníamos alguna otra pregunta para cualquier empresa que te ha escuchado o no, que está en ese momento de valoración para ponerse en marcha con esta tarea que es imprescindible y que hay que acometer? Entonces, ¿por dónde empiezan? ¿No? Esa pregunta que todos se están formulando. ¿Por dónde empiezo ahora? Bueno, lo primero que yo siempre traslado, digamos, a cualquier empresa es lo que para ti es bueno, quizás para la empresa al lado no lo es. Y me explico. Una empresa puede tener comercio electrónico y la empresa de enfrente no tener comercio electrónico. Una empresa puede tener una información de su sistema de producción muy controlado y la empresa de enfrente no. Entonces, cada empresa tenemos unas necesidades muy concretas y muy específicas. Siempre planteamos hacer un primer paso. Es hacer una primera auditoría, si no la tenemos hecha, del estado de salud digital, voy a decir, en materia de ciberseguridad de nuestras corporaciones. ¿Con eso qué nos va a permitir? Pues tener, digamos, un primer diagnóstico. Y sobre eso empezar a tomar medidas y decisiones. Hago el mismo ejemplo que decía antes del médico. Yo siento unos síntomas raros, el médico que te hace, pues te empieza primero, te saca sangre, te ausculta, te mira con un electro, te hace un escáner, diferentes pruebas para ver cómo estás y en función de los resultados de esas pruebas te da un diagnóstico. En ese momento te dice, pues tendrás que hacer rehabilitación, tomar esta pastilla, te tendré que operar, tendré que hacer diferentes cosas. Y cada paso que tenemos que dar tiene que estar sustentado en una información de lo que estamos haciendo, como bien decimos, en relación a esa parte. Y ese es un poco el objetivo de lo que plantearía yo para una empresa que dice, oye, tengo que ver cómo estoy y por dónde empiezo. Segunda de las cosas que tiene que hacer, pues hacerse un plan a X tiempo vista de cómo evolucionar, digamos, los aspectos de ciberseguridad. Es decir, ¿tengo equipos que están protegidos correctamente? Sí. Bueno, pues estas máquinas en 3-4 años pues pueden pasar a fin de vida o hay que ver si están programados su obsolescencia o no. ¿Sistemas operativos actualizados? Sí o no. Eso es el resultado, como bien estoy diciendo, de esa primera auditoría. Y complementarlo, como decimos, con los propios usuarios, que es uno de los puntos importantes. Pues perfecto, creo yo. La respuesta es clara. Francisco quería añadir alguna cosa, Roberto, cuando te planteaba esta pregunta. Sí, quería hacerte un par de preguntas complicadas para que no la tengas preparada, por si acaso. No, la primera es, tenemos una empresa aquí en la Cámara que nos ha hecho la siguiente consulta. Ellos tenían copia de seguridad física en sus servidores, copia encriptada en la nube y un disco duro que se llevaban a su casa en una caja fuerte, ¿vale? Pero les han suplantado identidad con un correo electrónico y tuvieron otro caso en el que les ponen una pantalla simulando la del banco y a la hora de hacer una transferencia pues la pierden, ¿no? Entonces, en este caso acabó todo en denuncia ante la policía, etcétera, etcétera, etcétera. Y preguntaron al banco, a su seguro privado, si hay cobertura. Nos dijeron que no en su momento. Entonces, no sé si hay seguros para contra estas medidas digitales, ¿no? Y la segunda pregunta es, sé que vosotros hacéis en algunas empresas, no sé si lo llamáis test de intrusión, o sea, simulando ese ciberataque, no entiendo. Correcto. Bueno, pues mira, has dado la clave de uno de los puntos que está, voy a decir la palabra, más de moda a día de hoy. Hasta hace unos cuantos años, pues nuestros seguros iban del coche, de nuestra casa, de defunción en algunos casos, de salud. Había unos cuantos seguros, pero se han dado cuenta varias corporaciones que existe un riesgo importante. Lo difícil es ser capaces de hacer un análisis de el alcance que puede tener la cobertura de ese seguro. Es decir, ¿qué protejo? La información, bueno, pero tengo que tener ciertas medidas. Entonces, repito, como cuando tienes pues, el seguro de casa
o de incendios o de ciertas cosas. ¿Tiene usted detectores, tiene usted cámaras de vigilancia, tiene usted ciertos sensores? Bueno, pues la cobertura cubre hasta cierto nivel. En el caso de los seguros, como digo, ya está empezando a haber anuncios y está empezando a dar información a algunas corporaciones pues, que cubren ciertos ámbitos y trabajos concretos en cuanto a temas de ciberseguridad. Lo que pasa que, como decimos, cada compañía somos diferentes. Entonces, sería muy bueno que cuando se haga un análisis veamos en la póliza lo que está cubriendo, qué cubre, cómo cubre, en qué condiciones y en qué características. ¿Vale? Como bien decías, servidores, nube, disco, pues oye, perfecto. Pero suplantarte la identidad te pueden suplantar en cualquier momento. Puede parecer cualquiera que diga, oye, soy Roberto, vengo de esta corporación, hágame usted una transferencia a mi número de cuenta XXX. Y si no somos capaces, como bien estamos diciendo, de tener la información y hacer esa comprobación de nuestros propios usuarios y que sepan que eso no es el procedimiento habitual o que hay que hacer cierto tipo de comprobaciones, pues es difícil. ¿Vale? Para evitar suplantar la identidad, nos hemos ido viendo poco a poco que nuestros bancos, pues en nuestros dispositivos móviles, pues nos mandan pues unas claves, nos mandan lo que llamamos un doble factor de autenticación. Es decir, que no solamente saber nuestro código sirve, sino tenemos que dar algo más. Pues en ciertos entornos ya estamos teniendo, pues para conectarnos a las empresas, pues para poder cambiar la contraseña de nuestro sistema de Microsoft, y hay ese doble factor para que no haya nadie que pueda generarnos esa suplantación de identidad si no está al menos comprobado. Ya es un paso adicional de seguridad que se está dando en muchos sistemas de protección. ¿Que no es suficiente en algunos casos? Pues en algunos casos no lo es, pero en otros sí. ¿Vale? Gracias, Roberto. ¿Tenemos más preguntas? Perdona un segundo, que sí, me faltaba la segunda parte de la pregunta de perdóname. sobre los test de intrusión. Claro. Bueno, cuando hablamos de análisis, hay varios tipos de análisis, ¿vale? Y esto es como... Vuelvo al símil antes de la salud. ¿Qué tipo de chequeo quieres? ¿Quieres un chequeo completo, interno, externo? Vemos muchos tipos de análisis. Lo primero que hacemos es un test de intrusión. ¿El test de intrusión qué es? Nos ponemos fuera de nuestra corporación, intentamos atacar por fuerza bruta que si somos capaces de entrar. En el momento que entremos, ese es el test de intrusión, simplemente. Pero luego podemos hacer un pentesting, podemos entrar, es esa primera barrera, y ver cierta información y coger cierta información, porque no solamente es saltar la tapia de nuestra compañía, sino poder acceder a la información real que hay. Y luego podemos hacer, pues desde dentro, cierta información, ver cómo está protegida, o desde fuera, cómo se puede llegar a ciertos caminos de información. Por eso digo, hay diferentes niveles de test de intrusión, que es el que más se suele oír habitualmente, que es el más típico, es desde fuera, como repito, cómo estoy, pero muchas veces cómo lo hacemos. Lo que ocurre muchas veces es que nos planteamos o pensamos que lo más difícil es entrar en nuestra organización, y a veces lo más fácil es, estando dentro de nuestra organización, pues poder acceder a la información realmente. Y me explico. Una corporación muy grande que es conocida, pues tuvo hace un tiempo un ciberataque muy importante. Tenía unas medidas de protección, unas vallas de protección enormes para acceder a su corporación. Pero el problema que tenía es que tenía una extensión geográfica muy grande y una persona se conectó dentro de su propia red, pinchó su terminal, involuntariamente tenía cualquier tipo de malware, cualquier tipo de problema y se reconectó directamente dentro de la empresa. Decimos, hemos puesto una valla muy grande, pero una persona con acceso normal pudo entrar en un punto desconocido de nuestra empresa y se conectó directamente. ¿Vale? Sí, parece que muchas veces el mayor peligro somos los integrantes de la propia organización y eso es lo que tenemos que analizar y concienciarnos y estar muy atentos a aceptar. Mira, tenemos una cuestión, para que no se me pase, voy a empezar por una pregunta que nos trasladan a través del chat. Nos decían que has mencionado el Instituto Nacional de Ciberseguridad INCIBE. Y que, bueno, creo que la consulta venía de Novorred, dice que ellos suelen recibir alguna comunicación de este organismo por motivos de alguna web que gestionan para clientes y, bueno, pues sí que les conocen. Pero ¿no crees que un organismo como este no tiene la visibilidad suficiente como para que la mayoría de los usuarios confundan
sus comunicados también con mensajes fraudulentos? A veces... Hay veces que sí, que puede venir y pueden utilizar cierto tipo de información para que se pueda enmascarar un posible ataque. Pero hay una cosa clara que INCIBE siempre hace, y los que conocemos un poquito el mundo de ciberseguridad, el mundo de ciberseguridad es muy extenso. INCIBE simplemente informa. No nos va a mandar nunca un link, no nos va a mandar nunca nada para que nos descarguemos. Siempre dice, oye, existe este tipo de problemas, vigílalo, si quieres vete a mi web, haz el análisis correspondiente, pero no te va a dar nada para que te descargues, nada para que te conectes, nada para que pongas una contraseña. Simplemente te está informando, no está haciendo nada más. Si tú quieres utilizar alguno de sus servicios, puedes hablar con ellos, puedes mandarles un correo, puedes hacer lo que quieras, pero él nunca te va a intentar hacerlo. Aquí en Cantabria tenemos la desgracia, voy a decirlo así y claramente, que es que no tenemos un centro de ciberseguridad regional. Hay otras regiones que, además de INCIBE, tienen algo muy especializado pues, para su propia región y ayudan, digamos, pues, a difundir todavía más pues, el mensaje y la colaboración, porque INCIBE pues, gestiona muchos ciberataques de muchas corporaciones, sobre todo grandes corporaciones críticas, intenta ayudar pues, en lo que puede, en la medida que puede, con sus propios recursos, pues, a los ciudadanos y a las empresas, a las PI y a las MES, vamos a decirlo también así, a las pequeñas y a las medianas empresas en muchos casos. Pero que es importante esa labor, que nos vayan haciendo esa vigilancia y nos vayan dando información de lo que puede pasar en comercio electrónico y otras muchas cosas. Pues tendremos que estar atentos y sí que también divulgar un poco más de la existencia del INCIBE y hacernos eco. Nosotros sí que, lógicamente, ¿no? En la Cámara venimos colaborando con ellos y estamos en comunicación habitual. Y es cierto lo que dices, yo recuerdo que esos correos son básicamente texto, siempre prestándose a la organización, la divulgación pues de cómo está la situación y de nuevas medidas. Vamos a seguir con las preguntas, si os parece. Ezequiel nos planteaba otra. ¿Qué servicios podéis prestar a autónomos y pequeñas empresas de ingeniería de 3-4 trabajadores? Protección de datos, correo electrónico, etcétera? ¿Vale? Eso, por un lado, nos preguntaba qué servicios podéis prestar. Y luego también hablaba de coste mensual, anual, puntual, para tener este tipo de servicio. Así que son dos preguntas más. Nosotros cuando confeccionamos nuestro catálogo de servicios para las diferentes corporaciones, pues hemos hecho una distinción importante. No es lo mismo, como podemos ver, el tamaño de una gran empresa que tiene recursos, tiene medios y unas necesidades pues muchas veces muy complejas y muy altas, que una pyme. Muchas veces, como digo yo, siempre he dividido que es la PI y la ME, que muchas veces la pequeña empresa pues tiene pues, 3-4 trabajadores, muchas veces la mediana ya puede tener hasta 50, 100 trabajadores en algunos de los casos, y los requisitos son diferentes. Para las pequeñas empresas definimos diferentes paquetes, pero también, como digo, hay que saber exactamente que esa empresa pequeña qué es lo que necesita, cuál es su negocio. Es decir, si tú tienes una agencia de viajes, por un ejemplo, pues de un portal de comercio online, correcto, pues hay que ver qué puedes proteger de la parte de comercio online. No, teletrabajo desde mi casa, bueno, pues hago una serie de sistemas de protección del teletrabajo. Tengo datos que guardo en nube, pues una solución para trabajo en nube. Hay diferentes paquetes que hemos definido pues para poder ayudar. Dar una estimación económica es difícil, es muy difícil. Hay que ver principalmente cuántos usuarios, cuánta información guardamos, si es crítica o no crítica. Segunda cosa que intentamos pensar siempre es que la pequeña empresa pues, no puede hacer una gran inversión. Intentamos que sea siempre como un pago por uso, es decir, que lo podamos hacer mensualizado para que las empresas puedan pues, asumir esa inversión, porque al final es una inversión, no nos hagamos... nos pongamos paños calientes, hay que invertir para poder protegernos, pero es que es necesario. Y al final, pues para que sea lo más digerible posible, intentamos buscar esos mecanismos pues, para que sea mensualizado, no haga un desembolso importante el día 1 y que sea constante, que sea evolutivo a lo largo de las próximas semanas, meses, años, etcétera, para las compañías. Una vez más, lo que decías antes, Roberto, hay que empezar por el diagnóstico y a partir de ahí
bueno, lo que comentábamos, que no existen fórmulas mágicas, pero podemos hacer, si te parece, un repaso de cuál sería el camino. Un repaso breve. El primero, y por contestar a la última pregunta, yo plantearía un diagnóstico, ver qué compañía es. Es una compañía, he hecho el ejemplo de la agencia de viajes, pues hago esta compañía de agencia de viajes. ¿Tiene portal de comercio electrónico? Sí o no. Pues en función de eso, pues dónde está alojado, cómo está protegido ese portal de comercio electrónico, porque al final es su fuente de ingresos, su dinero va a entrar por ahí en muchos de los casos. Segunda parte es dónde guardo yo la información que tengo, dónde estoy guardándolo. ¿Tengo un repositorio mío propio o lo tengo en nube? ¿Y qué sistemas tengo de hacer esa protección para esos datos que estoy teniendo? Y tercero, ¿qué usuarios se conectan o tienen uso de esa información? Mis usuarios, pues habrá que tener un pequeño paquete formativo pues con algunas píldoras, con algunas informaciones, con algunos casos concretos de uso que puedan tener para poder protegerlos en esa parte. ¿Vale? Sería, digamos, un poco los 4 pasos que yo daría en ese ejemplo que estoy poniendo. ¿Vale? Estupendo. Creo que hemos resuelto todas las cuestiones que nos han ido planteando. No sé si, a ver, quedan todavía unos minutos porque habíamos previsto hasta las 11 para esta ronda de consultas, etcétera. Entonces, si alguien quiere plantearlo, insistimos siempre, no os quedéis con cuestiones pendientes teniendo margen ahora y teniendo a Roberto con nosotros a disposición, encantado, como me consta, de responder. Entonces, no sé, Francisco, si mientras tanto, mientras los rezagados, las rezagadas se animan a plantear alguna otra cuestión, quieres aprovechar y comentar de bueno, pues, próximas actividades que tenemos previstas o lo que consideres. Sí, bueno, yo tenía antes de comentar estas siguientes actividades que vamos a hacer como oficina de Acelera Pyme. Entiendo, Roberto, que lo que has comentado son pues, como una especie de código de buenas prácticas, ¿no? Que yo creo que siempre a mí me ha tocado, y empresas incluso que están en la Cámara, ese típico email recordatorio de si os llega un email que desconocemos el usuario, por favor, no pinchéis el enlace, etcétera. Y luego entiendo que haya empresas, igual por tamaño, está bien ese código de buenas prácticas, pero también a nivel de infraestructuras también hay mucho que revisar, ¿no? Desde firewall hasta cualquier instalación obsoleta o doméstica que tengamos en nuestras empresas que pensemos que estamos seguros y son fácilmente vulnerables, ¿no? Y ya, esto se comenta. Correcto. Evidentemente, el código de buenas conductas, como estoy diciendo, que son los pasos que yo trabajaría de primeras, porque entendemos que un porcentaje muy alto de las compañías tienen esas infraestructuras. ¿Que estén actualizadas? Pues por desgracia muchas de ellas no. Muchas de ellas no han estado actualizadas, no han tenido esa posibilidad o hemos caído en el error. Siempre pongo algún ejemplo personal. Yo mismo puedo poner, ya me instaló antivirus y esto ya funciona. No, hay que tener actualizado, hay que ver cómo evoluciona, cómo darle la continuidad. No solamente es poner esa parte, sino ir constantemente viendo que está. Y es que tiene que ser evolutivo, es que no hay otra posibilidad para poder hacerlo. Además, entiendo ahora que, desgraciadamente, el último año con pandemia, incluso más vulnerables sistemas a través de VPNs o conexión en remoto, que seguramente muchas empresas lo hagan de manera con software libre que nos descargamos, que pensamos que estamos seguros con ello y al final creas una brecha donde no la había antes, ¿no? Voy a ponerte un ejemplo de hace, creo que son 10 días aproximadamente, estaba haciendo una presentación a un organismo público que tiene unos 500 trabajadores aproximadamente. Y charlando con ellos, pues abiertamente, con mucha calma, yo les hago una presentación muy similar a la que estoy contando ahora, pues para que vean un poco las posibilidades que tienen y que se les puede ayudar, etcétera. Y les digo el siguiente ejemplo, digo, antes de la pandemia todos estábamos en nuestra oficina y parece que estábamos protegidos por nuestro cascarón. Es decir, teníamos nuestro firewall que nos protegía, teníamos nuestras herramientas de protección de nuestra oficina. Llega el 14 de marzo del 2020 y nos dice alguien, oye, todos a sus casas. Claro, todas las empresas tenemos que empezar a pensar y todas las organizaciones, todos para casa, ¿cómo hacemos? Pues oye, el que tiene portátil o tiene ciertas herramientas perfectas, se las manda para casa, pero esta administración pública
a 400 de sus usuarios no tenía portátiles para poder dotarles en sus casas. Entonces, ¿qué utilizaron? Pues lo que buenamente tenía. Y utilizaron, digamos, pues el PC que a veces era compartido de la familia, el PC de su hijo o una tablet que encontraba por ahí para poder desarrollar su trabajo profesional. Entonces, primer fallo que tuvieron fue no protegieron correctamente la conexión a su entorno productivo, que es el cascarón, es decir, las entradas que tenía. Como digo, hemos extendido nuestro perímetro a 500 hogares y hemos hecho 500 huecos para que puedan entrar los señores pues, y los malos de la película. Entonces, tuvieron varios problemas de ciberseguridad en esas fechas, por como digo, estaban utilizando los PCs de los equipos, los PCs de las personas que tenían, pues desde el crío que se bajaba un juego que podía ser, bueno, dudoso, tenía cualquier cosa por detrás, y lo estaba conectando a un organismo público. Pues eso, que las buenas prácticas en ese momento no valían para nada, por desgracia, porque todos estábamos corriendo hacia una necesidad de urgencia, pues vino acarreando otros problemas posteriores. Y por eso mismo, pues las conexiones remotas, pues hay que vigilarlas, hay que tenerlas claras, hay que dotar a los usuarios de herramientas que nos permitan proteger, tanto el PC que tenemos trabajando, pues estamos ahora todos conectados hasta otras herramientas, los teléfonos móviles. Los teléfonos móviles a día de hoy es un foco muy importante que tenemos aquí toda nuestra vida. Nuestros comentarios, nuestros contactos, nuestros correos, nuestros mensajes, nuestras tarjetas bancarias, tenemos todo metido ahí. Y es un foco también de potenciales ataques a día de hoy. Sí, porque sí, no, es que hay empresas que incluso han puesto ahora, bueno, ahora pasamos, queda una pregunta por ahí, ahora la pasamos, pero simplemente un comentario, que muchas empresas están apostando por canal de comunicación WhatsApp, por ejemplo, y no sabemos realmente si es el canal adecuado, qué información, bueno, no, por tu gesto entiendo que no es el adecuado. Te digo que no por un motivo, porque el WhatsApp por lo general no es un medio legal válido. O sea, es decir, yo puedo utilizarlo de uso particular, pero empresarialmente no es válido. O sea, y es una herramienta fantástica que casi todos utilizamos. Que no significa que yo esté en contra de WhatsApp ni todo lo contrario, pero no es para el uso para que está concebido, para temas empresariales. No está cifrado en muchos de los casos la información que se tienen. Hay agujeros de seguridad cada X tiempo. Hay herramientas profesionales que similares a WhatsApp, evidentemente, que están pensadas para ese tipo de uso, ¿vale? Pero que muchas veces, ante la nada, es mejor tener una herramienta de comunicación. Hemos visto, pues, por los comerciantes que en época de pandemia, pues, hacían pedidos a la gente para que se los pudieran distribuir a sus domicilios con WhatsApp. Pues, lo repito, mejor eso que nada, pero no es la mejor herramienta para poder utilizar ese tipo de soluciones, porque no son las más seguras, no son las más seguras en ese ámbito. Han sido, como dices, soluciones excepcionales en un momento excepcional. Lo que hemos querido todos ha sido funcionar, continuar, seguir avanzando. Y ahora es cuando podemos retomar ese análisis que quedó ahí un poco pendiente. Nada, había otra pregunta que nos trasladaba Ezequiel. Dice, a ti, Roberto, claro, ¿crees que los autónomos somos conscientes de lo que podemos perder si recibimos un ciberataque? Nos parece que solo las grandes empresas son el objetivo de los malos, como comentabas tú, pero hace un momento nos has enseñado tu teléfono móvil y has puesto el ejemplo que todos vemos clarísimo de que tenemos ahí nuestra vida completa. Mira, el problema es que las empresas grandes tienen mucho más tiempo para pensar en muchas cosas que las empresas pequeñas, por lo general, vamos a decirlo así. Es decir, tiene departamentos específicos que nos pueden ayudar. Yo entiendo que un autónomo, pongo siempre un ejemplo que es el señor que hace tornillos. Pues el señor que hace tornillos sabe muy bien hacer tornillos con su máquina de hacer tornillos, pero él sabe venderlos, a quién hay que venderlos y cómo venderlos. Pero la parte de protección no es especialista, no es su negocio, no es lo que él conoce, no es lo que él quiere. Pues muchas veces, voy a decir la palabra, por desconocimiento o por no pensar que eso es importante para él, pues lo tiene pues puesto, vamos a decirlo, en un segundo plano o en un tercer plano. Pero es importante y no son conscientes de los riesgos que hay. Como digo, a nivel particular nos vamos dando cuenta de forma progresiva y muchas veces pues a golpe de ataque que tenemos a tipo particular, un día que se estropea tu ordenador de tu domicilio y dices, me cago en la leche que tenía aquí las fotos de toda mi familia, de todas las cosas. Pues eso, ¿qué nos pasa? Si lo extrapolas a tu negocio y que te puedes quedar sin toda la información de tu negocio, de tus clientes,
pues genera un problema adicional, genera un problema grave y el ransomware, que es un ejemplo de los que pongo últimamente porque es de los más comunes y de lo que más está pasando, está muy focalizado a eso, a bloquear información y pensamos que es para las grandes empresas y al revés, no solo son las grandes empresas, sino también las pequeñas, repito, porque es un negocio. A un autónomo igual le pueden pedir 2.000 euros, que para él es un riñón, y a una gran compañía le pueden pedir 200 millones, que es calderilla para ese tipo de compañías, pero al final acaba siendo un negocio. ¿Vale? Sí, Francisco, creo que querías añadir alguna Sí, cosa más. Yo por mi parte, lo último que quería comentar es que voy a aprovechar, nada, estamos llegando al final del tiempo estimado, creo que vamos fenomenal. Voy a trasladarles, para quienes quieran y puedan hacerlo ahora, la encuesta de valoración para que sobre todo aprovechen a indicarnos ahí qué otras cuestiones les gustaría que abordásemos, ¿vale? Entonces, lanzo desde el chat un enlace a todas las personas, otros espectadores y espectadoras que nos están acompañando todavía, para que por favor dediquen, de verdad no lleva más de 1 minuto y medio, 2 minutos a lo sumo, cumplimentar el cuestionario, y para nosotros esa información es muy valiosa. Nada, y te dejo que continúes, Francisco. No, siempre, bueno, primero, sobre todo agradecer a Roberto por la ponencia, que ha sido muy práctica y muy divulgativa, al Colegio de Caminos sobre todo por ayudarnos a organizar este evento, tranquilizar a los que hayáis recibido este enlace de la encuesta, porque no es un mensaje fraudulento, tranquilos por lo menos con esta vez. Y lo último que queremos es anunciaros un poco lo que desde Oficina Acelera Pyme vamos a desarrollar en los próximos años. Los iremos anunciando con diferentes jornadas y eventos que contaremos también, tanto, esto es como Casablanca, ¿no? El inicio de una buena amistad, tanto con Ámbar como Colegio de Caminos, para desarrollar diferentes eventos. Sí que os queríamos trasladar cualquier iniciativa que queráis trasladarnos de casos concretos, poder tratarlos en la Cámara y organizarlo, si hiciera falta un webinar o resolver cualquier consulta, lo haremos. Anunciaros que lo que haremos seguramente en junio serán 2 o 3 jornadas más. Estamos cerrando ahora mismo ponentes y días sobre casos muy concretos. No vamos a hacer una formación sobre qué es IoT ni qué es Computer Vision, sino resoluciones y soluciones claras en situaciones concretas, ¿no? De cómo, por ejemplo, digitalizar albaranes o cómo gestionar la calidad o la producción con soluciones IoT o de Computer Vision. Y como decía al principio, sí que hay un pilar fundamental de la oficina, que es ese asesoramiento que os haremos. Muchas de las cuestiones se las trasladamos a empresas como Ámbar para que o bien ofrezcan sus servicios o bien ofrezcan soluciones que ellos conozcan más adecuadas a cada caso. Y estamos intentando cerrar ahora, antes del verano, un mapeo de toda la región de esas soluciones disponibles para que cualquier empresa que o bien nos quieran trasladar de forma particular a la Cámara o a Ámbar, o bien a través de un portal, puedan acceder y consultar. Oye, tengo un problema con ransomware, ¿de qué empresas en la región me lo pueden ofrecer y qué soluciones hay disponibles a día de hoy, ¿no? Simplemente, como Cámara, agradecer a todos la asistencia y cualquier consulta, hacernosla llegar, porque para eso estamos, llamarnos o mandarnos un email, lo que sea, y si nosotros no sabemos resolverla, que va a ser raro que no podamos, porque tenemos capacidad para ello, muchos servicios en la Cámara, aquellas que no podamos, trasladamos a Ámbar o incluso al Cluster Tera, que ya haremos una sesión con Cluster Tera para presentar lo que es el clúster, ¿no? Y simplemente, Erika, nada, queríamos cerrar así un poco la jornada y agradecer a los asistentes que hayáis aguantado hasta el final el webinar de hoy, ¿no? Nada, por mi parte agradecer una vez más a Roberto, porque siempre lo hace ameno, sencillo y muy ilustrativo. Y decir que tenemos una última pregunta, quedan 2 minutos, nos ha llegado una pregunta justo cuando estabas comenzando a cerrar, Francisco. Entonces, bueno, pues si quieres puedes, Roberto, ¿cómo se pueden proteger? Aquí una pregunta, proteger los móviles, que pueden ser particulares, pero a veces también transmiten información profesional. Entonces, nada, José nos planteaba esa cuestión en tiempo, así que si es posible os cuento, hay muchas herramientas para poder proteger los terminales. Lo primero que tenemos que tener todos en cuenta es que el terminal tenemos que intentar que esté cifrado, es decir, que toda la información que tengamos ahí esté protegida. ¿Por qué? Porque un día podemos perder nuestro móvil, que se nos puede olvidar
iba a decir en un taxi, que últimamente por desgracia no viajamos mucho y es más difícil, pero que lo podemos perder en cualquier sitio, se nos cae, se nos rompe y podemos perder toda la información que está cifrada. Segunda cosa que tenemos que tener es protegida con algún código para poder acceder. Muchas veces vemos hay gente que no lo tiene ni con un solo código y eso es un primer paso que tienen que tenerlo. Tercera cosa es un backup, es decir, tener un backup de la información que tenemos en nuestro móvil es crítico y es vital. Es decir, si no tenemos una información, si un día lo perdemos, se nos bloquea, se nos pierde, pues es difícil. Y segunda cosa es analizar qué tipo de aplicaciones nos descargamos. Muchas veces nos descargamos cualquier cosa porque hemos visto, necesito una aplicación. Hay que saber exactamente la aplicación que estamos utilizando para qué es y qué uso tiene, porque muchas veces accede a información de nuestro propio móvil que es delicado. Hay ciertos sistemas operativos, como es el iOS, que está mucho más protegido y es mucho más, voy a decir la palabra hermético. Android es mucho más libre, que es un poco su filosofía, que permite acceder a casi toda la información que tenemos. Entonces hay que saber qué estamos utilizando en el propio móvil. Esas son unas pautas muy básicas. Lo mismo que la charla de hoy, que he intentado que sea pues, pinceladas de muchas cosas para que en 30-40 minutos podamos tener una visión de muchos ámbitos, que luego se puede profundizar en la que queramos y donde queramos. Y poco más, no quiero prolongarlo. Agradeceros vuestro tiempo y haberme aguantado durante este ratito que os he ido contando y encantado de poder colaborar como siempre con la Cámara de Comercio. Nada, encantados nosotros porque siempre es un placer tenerte, Roberto. Así que nada, yo creo que podemos dar por concluida la sesión. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado hasta el final y nada, desearles que tengan muy buena semana y seguimos en contacto, seguiremos divulgando próximos contenidos. Está claro. Un saludo a todos. Muchas Un gracias. saludo. Gracias.